La epigenética es una palabra que me imagino has escuchado por ahí y como su nombre lo dice, pues algo tiene que ver con la genética, pero no tiene que ver directamente como con el contenido, con la codificación exacta del ADN. El ADN es el que tiene pues toda nuestra información, pero ese ADN puede ser expresado de diferentes maneras. Entonces hay como ciertos interruptores que pueden prender o apagar esa forma en que se expresa el ADN. Esto es lo que tiene que ver entonces con la epigenética. Es entonces la sumatoria de nuestro código genético más todo lo que tiene que ver con la información externa, el medio ambiente, que cómo va a influir en nuestro ser para que se expresen los genes de una u otra manera. Esto tiene que ver mucho con la prevención, porque ya con esto podemos saber qué factores podríamos modificar para tener una mejor salud o una mejor calidad de vida en general. ¿Qué factores en general podrían tener que ver con la epigenética? Hay factores internos que tienen que ver con nuestra alimentación, nuestra microbiota, con la forma en que pensamos, y es ahí donde viene tanto que yo he hablado y repetido en mis videos, que la forma en que uno se habla, en que uno se expresa de sí mismo, en que uno percibe el mundo, no solamente va a tener que ver con el estado del ánimo y con cómo voy a funcionar cotidianamente, sino que fíjense que aquí va a tener que ver también con cómo se va a expresar nuestro código genético, o sea, cómo nuestros pensamientos van a tener también una forma de expresarse de esta manera. Otras situaciones que pueden modificar entonces la expresión del código genético pueden ser externas, la contaminación, eh, la parte de la radiación, el ruido que nos puede generar malestar. Y de ahí también cuando hay situaciones violentas o traumáticas o las personas que han sido víctimas de situaciones muy graves, esto también podría influir de una manera negativa en toda esta expresión y en toda esta epigenética. Pero hemos hablado entonces desde la parte como negativa, ¿cierto? Cómo algunos factores podrían hacer que pues, nuestro código genético se exprese de una manera que no sería la adecuada. Pero entonces esto lo podemos trasladar hacia la parte positiva, de la manera en que nos hablamos y lo hacemos de una manera como objetiva y correcta, hablándonos como si le estuviéramos hablando al mejor amigo, cuidando nuestra alimentación, haciendo ejercicio, mirando cómo está esa microbiota que a veces tiene que ver con todo lo que estamos consumiendo de alimentos o de cosas que no son alimentos o de antibióticos que a veces exageramos. Entonces, si cuidamos todas estas variables, seguramente esto va a influir positivamente. Y otra parte muy, muy importante, el entorno de la familia. Entonces, yo estaba diciendo que cuando ha habido situaciones traumáticas, dolorosas, esto influiría negativamente, pero cuando la familia es una familia que da afecto, que contiene, que da ejemplo, que busca proteger a sus miembros, pues seguramente esto va a hacer entonces que tengamos una expresión positiva en esta epigenética. Todo esto entonces es importante porque quiere decir que la genética no es una condena, es algo que podemos ir modificando con nuestro estilo de vida y con nuestro entorno. Entonces, con esta información lo que quiero es darte como una mirada de optimismo a que sí tenemos muchas cosas en nuestras manos para prevenir no solamente nuestros temas de salud, sino en bienestar en general. Espero que te guste la información. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte a mi canal.